Muy buenas tardes, bienvenidos. Vamos a comenzar enseguida una conferencia sobre un tema de extraordinario interés. Nos vamos a acercar al Santo Sudario de Oviedo, al Santo Sudario que se encuentra en la Cámara Santa de la Catedral de Oviedo. También nos vamos a acercar a la Sábana Santa de Turín y lo vamos a hacer con don Alfonso Sánchez Hermosilla. Es médico forense del Instituto de Medicina Legal de Murcia, es profesor de Antropología y Genética Forense, es director del equipo de investigación del Centro Español de Sindonología, es uno de los grandes expertos en el Santo Sudario de Oviedo y en la Sábana Santa de Turín. Y es un extraordinario honor tenerle y poder compartir estos conocimientos. Alfonso, muchísimas gracias por estar con nosotros y tienes la palabra. Muchísimas gracias a vosotros por invitarme y muchísimas gracias por la presentación. Vamos a comenzar. Voy a hablar básicamente del Sudario de Oviedo, como tú has dicho, pero también poniéndolo en su contexto, que no podía ser de otra manera, es así popularmente como la Sábana Santa de Turín, y siempre desde la perspectiva de la medicina legal y forense, aunque voy a dar otras pinceladas en otras disciplinas del conocimiento humano. Partimos de una limitación, y es que teóricamente tenemos una imposibilidad para practicar una investigación convencional, en el sentido de que la escena del crimen ha sido absolutamente contaminada, han pasado muchísimos siglos, han pasado muchas culturas, violentos incluso, así que difícilmente podemos encontrar cosas interesantes, pero aún así se pueden seguir encontrando hallazgos que nos ayuden a comprender mejor y a poner en su contexto todo lo que ocurrió en aquel lugar. Por supuesto, partimos de que hay ausencia de cadáver. No podemos hacer una autopsia convencional desde el punto de vista de la medicina legal, pero sí contamos con lo que en el ámbito de se denominan las pruebas físicas. Y desde luego estas pruebas son lo que se considera las pruebas de convicción más importantes del magnicidio que ha tenido mayor influencia en la historia de la humanidad. Una de ellas es el Sudario de Oviedo, aquí lo tienen ustedes, es una imagen de muy buena calidad, y por supuesto la síndrome de Turín. Esta es una foto para el recuerdo, es como se encontraba antes en la Cámara Santa, en la Catedral de Oviedo, ya no está de esta manera, está detrás de esa cruz que ven ustedes en el centro. Y bueno, pues la verdad es que le restaba importancia. El resto de objetos y reliquias que se conservan en la Cámara Santa son muy interesantes, pero el Sudario de Oviedo, a pesar de que ocupaba una posición de privilegio en el centro, no se visualizaba fácilmente para las personas que visitaban la Cámara Santa. Esto ha cambiado, esta era también otra imagen desde otro ángulo para verlo un poquito mejor, y ahora está en una situación muchísimo mejor en el centro, pero ya no hay ningún obstáculo visual para que las personas que se acercan pues lo puedan ver con gran detalle. Además está dentro de una urna, en un ambiente protegido, con unas condiciones de humedad controlada y temperatura controlada, con un cristal que le protege de la luz para que no se dañe con la luz ultravioleta, y con una atmósfera controlada, rica en nitrógeno y muy pobre en oxígeno para evitar el crecimiento de cualquier microorganismo, de cualquier ser vivo que pueda destruir el sudario y todo. Así que, como sí tenemos pruebas de convicción, sí podemos hacer una investigación forense y criminalística y, por supuesto, siempre desde el punto de vista científico. Y debo decir, para los oyentes que están familiarizados con el trabajo de la medicina forense, que trabajar con material textil es habitual para los forenses. Es muy raro que en un delito de sangre, en un homicidio, en una violación incluso, no haya algún material textil involucrado y que contenga material biológico susceptible de ser investigado. Así que los forenses estamos muy acostumbrados a trabajar con material textil y no solamente con cadáveres. Ya de entrada les digo que todos los hallazgos desde el punto de vista médico forense son compatibles con los hechos que nos narran los evangelios. Y de hecho, en el
Evangelio de San Juan, en el capítulo 20, versículo 7, menciona precisamente la presencia de 2 lienzos en el sepulcro vacío, que al menos 2, utiliza el plural, como podemos ver en la imagen, y además nos da una información sobre la posición relativa de ambos lienzos en la cámara donde depositaron el cadáver. Se menciona que cuando llegaron los apóstoles, contemplaron, sobre todo Juan, contemplan los lienzos yacientes y el pañuelo, el sudario, que estuvo sobre la cabeza de él, no como los lienzos yacientes, sino contrariamente enrullado. Según la traducción que utilicemos, pondrá en su único lugar o en su propio lugar o en lugar aparte. Y además, sorprendentemente, el sudario de Oviedo tuvo misa propia en su momento en el rito mozárabe. Ya no se utiliza, pero hasta el año 1500 y un poquito después, en algunas ocasiones se utilizaba. De luego el rito mozárabe lo sigue recogiendo. Se ha venerado de forma tradicional desde que este lienzo está depositado en Oviedo y sorprendentemente, incluso para personas que se consideran grandes conocedores del Camino de Santiago, les sorprende cuando descubren que el Camino de Santiago en origen no se diseñó para que los peregrinos visitaran Santiago y el sepulcro del apóstol, sino que se diseñó para visitar específicamente la Catedral de Oviedo y específicamente el sudario de Oviedo. Lo que ocurre es que una vez que los peregrinos habían llegado aquí, pues hacían un pequeño esfuerzo suplementario, se desplazaban unos cuantos cientos de kilómetros y finalmente llegaban a Santiago. Con el paso del tiempo esto se empezó a olvidar, o sea que este olvido no es reciente, ya en la Edad Media ocurría, y precisamente para evitar este olvido entre los peregrinos en la Edad Media circulaba una cancioncilla que decía textualmente que quien va a Santiago y no al Salvador, que es el nombre de la Catedral de Oviedo, visita al criado y no al Señor. Ya empezamos con la primera sorpresa de la conferencia. ¿Qué información proporcionan estas reliquias? Pues vamos a ir desgranando sintéticamente lo más importante, de forma muy resumida. Les pongo este Cristo simplemente como ejemplo de la información que podemos encontrar tanto en síndrome como en sudario y que vamos a ir viendo a continuación. Encontramos consecuencias de las lesiones ocasionadas por una corona de espinas en el cuero cabelludo, en toda la zona de la cabeza. Encontramos muchísimas lesiones, algunas sangrantes, otras no, contusas o incluso contusas, prácticamente por todo el cuerpo. Aquí estamos señalando las de la cara, que son las más llamativas, simplemente porque estamos habituados a mirar a la cara de una persona cuando la tenemos delante. El resto de la información, el resto del cuerpo también es importante, pero lo que más información nos aporta, y es a lo que nuestro cerebro está habituado, es a mirar al rostro de una persona. Hay huellas de flagelación al modo romano y hay una lesión en el costado derecho compatible con una herida ocasionada por un arma dotada de filos compatible con una lanzada, aunque bueno, no se descarta desde el punto de vista médico forense que pudiera ser otro tipo de arma, una espada por ejemplo. Hay huellas de clavos tanto en los pies como en las manos y vamos a entrar ya en materia. Esta imagen es también del sudario de Oviedo y se ve un poquito peor, pero está contrastada para que se vea con más claridad todo lo que son manchas no solo de sangre, sino de otros fluidos cadavéricos. Vamos a ver, algunas de ellas son muy complejas y nos dan una imagen interesantísima. Este es el anverso, lógicamente como todo el lienzo tiene 2 caras y aunque la información básicamente es la misma, pero vamos a ver que no es exactamente la misma. Hay información que solo está en una de las caras, aunque la mayoría, lógicamente, estos líquidos han atravesado todo el material textil y están presentes en ambas caras, en el anverso y en el reverso. Cuando empezamos a investigar, hace ya 32 años, el sudario de Oviedo estaba todo por hacer. Y para empezar, tuvimos que inventarnos una nomenclatura para poder saber de qué estábamos hablando. Y sobre todo las manchas de mayor tamaño, que son las que más llaman la atención, pues le fuimos poniendo una serie de nombres. Las más grandes, lógicamente, les llamamos manchas principales, las que están enmarcadas en color azul. Las manchas centrales están marcadas en color rojo. Y luego hay una serie de manchas, una que tiene forma de alas de mariposa, le llamamos mancha de mariposa. Manchas puntiformes aparecen diseminadas prácticamente por todo el sudario, unas de ellas ocasionadas por la corona de espinas probablemente y otras por otro tipo de lesiones.
Esta mancha la denominamos mancha en acordeón y no está formada por sangre, sino por líquido pleural y líquido pericárdico. Y esta otra de gran tamaño, fíjense ustedes que ocupa pues, prácticamente un tercio, tal vez un poco más, del sudario de Oviedo, difusa y también está ocasionada por una mezcla de líquido pleural y líquido pericárdico. En el anverso, como podemos ver, son muy similares, como no podía ser de otra manera, y lo primero que llama la atención es que casi todas ellas son simétricas respecto a este eje, que no está centralizado en este momento, pero que posiblemente las dimensiones, posiblemente no, estamos convencidos de que las dimensiones del sudario eran mayores en origen, y tal vez sí estuvo centrado este eje de simetría. Pero después, con el paso del tiempo, pues se han ido recortando los bordes hasta quedar en las dimensiones que tenemos en este momento. En primer lugar, algunos investigadores han hablado de que son capaces de descubrir los 5 signos de la muerte sobre la síndrome específicamente y en menor medida sobre el sudario. Vamos a ver hasta qué punto es cierto. Sí que hay evidencia de rigidez cadavérica, el rigor mortis, y se manifiesta especialmente en la síndrome de Turín con la posición del cadáver, que no podría mantenerse en esa posición con la cabeza inclinada hacia adelante, con las rodillas flexionadas, con los pies en esa postura que vemos un tanto forzada. En fin, esto denota que el cadáver ya experimentaba rigidez cadavérica cuando se produjo la imagen en la síndrome y cuando se impresionaron las huellas de sangre y de otros fluidos cadavéricos. En cuanto a las livideces cadavéricas, es decir, a la segmentación de la sangre en la zona del cuerpo, sinceramente esta diferencia de cromatismo no nos parece razonable hablar de ella porque no hay ningún signo evidente ni en la síndrome ni en el sudario de que se evidencien estas livideces cadavéricas, aunque algunos autores lo recogen. También hablan de que hay signos de enfriamiento cadavérico. Bueno, pues sinceramente, en mi modesta opinión, en opinión del equipo que dirijo, estos signos no aparecen y además estamos convencidos de que no solo no se enfrió el cadáver, sino que, por el contrario, experimentó hipertermia paradójica del cadáver. Y esto ocurre en situaciones excepcionales. Lo normal es que cuando una persona muere, el cadáver va enfriándose paulatinamente a una velocidad más o menos constante hasta igualar la temperatura del cadáver con la temperatura ambiental, con la temperatura exterior del medio en el que está depositado. Pero en ocasiones no ocurre esto, sino que por el contrario, después de la muerte, a pesar de que teóricamente ya no hay metabolismo porque las células están muriendo en cascada, pero en ocasiones aumenta la temperatura del cadáver, incluso puede llegar a 45 y más grados de temperatura. Esta temperatura es incompatible con la vida y una persona viva no va a llegar a estas condiciones, incluso estando muy enfermito, con una fiebre elevadísima, no va a llegar a esta situación en ningún momento. Pero algunos cadáveres lo pueden hacer. ¿Cuándo ocurre esto? Pues cuando una persona ha muerto en una situación de agonía prolongada, ocasionada especialmente por una asfixia, como era la causa de muerte en las personas que eran crucificadas. También ocurre en personas que mueren realizando un esfuerzo físico tremendo y la muerte en la cruz precisaba precisamente un esfuerzo físico grande para poder inhalar cada bocanada de aire, y esto durante muchas horas, pues al final suponía un metabolismo elevadísimo que ocasionaba esta hipertermia paradójica. Y también en personas que han muerto teniendo un episodio febril. Probablemente todas estas heridas y todo este metabolismo acelerado pues incrementó la temperatura corporal de la persona cuando estaba viva, así que se dan todas las condiciones para que se produjera esta hipertermia paradójica que nosotros estamos convencidos de que ocurrió, porque no podía ser de otra manera. Cualquiera de estas tres causas ocasiona esta hipertermia paradójica y las tres juntas pues lo que hacen es potenciarse mutuamente. Otros autores hablan de que se aprecian signos de palidez cadavérica. Todos sabemos que los cadáveres palidecen respecto al tono que tenía su piel antes de morir, pero sinceramente esta diferencia cromática no vemos la forma de que se haya expresado en la síndrome ni en el sudario, y al menos nosotros no somos capaces de encontrarla. Y de lo que sí estamos absolutamente ciertos es que no hay ningún signo de putrefacción cadavérica. En ninguno de los dos lienzos, ni en la síndrome ni en el sudario, aparecen signos de putrefacción cadavérica. Y los hemos buscado con lo que se denomina marcadores de putrefacción, no se hallan presentes. Pero la primera cuestión que conviene es si síndrome y sudario envolver. Y nosotros estamos y vamos a
mostrarle los motivos que nos han llevado a esa convicción. Pero, en primer lugar, debo decirles cómo ocurrieron los hechos. En ningún momento los dos objetos arqueológicos, los dos lienzos, cubrieron el cadáver de forma simultánea, sino que el sudario se colocó de forma previa a la síndone cuando el cadáver estaba aún en posición vertical, compatible con una crucifixión, ya estaba muerto cuando se le puso, y se le puso con muchísimo cuidado, no se le colocó sin más, sino que se cosió minuciosamente con aproximadamente 50 puntos realizados con aguja e hilo de algodón. Aquí ven ustedes algunos de los filamentos de algodón que todavía se conservaban cuando empezamos la investigación, y abajo tienen una imagen en detalle en la que es fácil ver la trayectoria de la aguja. Penetró por este orificio y salió por aquí y se cosió minuciosamente a mechones de cabello y barba. Tan minucioso fue este proceso que, a pesar de toda la manipulación que sufrió el cadáver a continuación, el sudario no se movió de forma significativa con respecto al rostro y la cabeza, con lo cual las manchas se impregnaron de forma totalmente nítida, y eso es lo que nos ha permitido, esta minuciosidad, este esfuerzo suplementario, es el que nos ha permitido hacer el seminario de las manchas, del mecanismo de formación, y es lo que le vamos a contar a continuación a ustedes. En primer lugar, el sudario estaba doblado sobre sí mismo y puesto en dos capas, sobre todo sobre la zona de la cara, y precisamente por esto las manchas tienen ese eje de simetría y se forman de forma doble, tanto en el anverso como en el reverso. Aquí lo pueden ver en trazo azul cómo se dispuso el sudario. Probablemente había un obstáculo en la zona derecha de la cabeza que impedía rodearlo completamente. Suponemos que el brazo derecho, al estar aún en la cruz con los brazos en alto, pues había un obstáculo físico que impedía que el sudario cubriera totalmente la cabeza, como era intención de las personas que lo colocaron. Y sabemos que esto fue así porque en un segundo tiempo el mecanismo de formación de las manchas es complejísimo, no voy a aburrirles a ustedes porque esto daría para mucho. Sí que vamos a decir cómo se formaron las manchas más importantes. Esta, que en la zona que cubría todo el rostro, la zona de la nariz, la boca, los ojos, la frente, la barba. Pues es lógico suponer que al estar en posición vertical la sangre saliera por la nariz y por la boca, y lógicamente la trayectoria es descendente hacia abajo por efecto de la gravedad. Este fue el motivo por el que se puso el sudario de Oviedo. Los judíos, incluso a fecha de hoy, los creyentes consideran que el alma humana está en la sangre, y si una persona pierde gran parte de su sangre o la totalidad de su sangre antes de morir y no se la restituye de alguna manera, no va a poder resucitar. Así que procuran, cuando una persona muere de forma violenta o durante una intervención quirúrgica perdiendo mucha sangre, lo que hacen es recogerla con cualquier material absorbente y enterrar el cadáver con este material que ha podido recoger la sangre. El cadáver ya estaba en la cruz, estaba perdiendo sangre, a pesar de que ya estaba muerto. Es creencia común que los cadáveres no sangran. Esto no es cierto. Los cadáveres sí sangran, sobre todo si se movilizan, pero incluso sin moverlos, al integrarse la rigidez cadavérica, paulatinamente se comprime la cavidad torácica, se comprime la cavidad abdominal por efecto de la contracción de la musculatura, y esto hace que se exprima todo el contenido de la cavidad torácica y abdominal. Como consecuencia, pues sale sangre por las heridas, y si hay alguna vía de comunicación también sale sangre por boca y nariz. Y esto es lo que pretendían evitar las personas que estaban allí. Al fin y al cabo eran judíos y querían que esta persona resucitara en su momento. Pero sorprendentemente, en algún momento el flujo de sangre cambió en un segundo tiempo y adoptó una trayectoria ascendente. Esto en una persona viva no sorprende, porque hay latido cardíaco, hay circulación sanguínea, pero en un cadáver no parece razonable que ocurra. El motivo fue muy simple. En algún momento el cadáver fue movilizado, llegó a estar en posición horizontal, y no solo horizontal, sino que en algún momento la cabeza estuvo en declive con respecto al resto del cuerpo, en una posición más baja, y por lo tanto la sangre describió esta trayectoria paradójica ascendente antigravitatoria. Aquí tenemos una recapitulación de los dos tiempos. Durante todo este tiempo, como ya he dicho, cada vez que se movía el cadáver había una nueva efusión de fluidos cadavéricos por boca y nariz, y en menor medida por las heridas que presentaba, y para evitar que esa sangre cayera al suelo y se perdiera, pues las personas que estaban allí intentaron evitarlo por todos los medios a su alcance, que eran limitados.
solo tenían sus propias manos para hacerlo y intentaron evitarlo en distintas posiciones, como pueden ver ustedes en estas imágenes, taponando la nariz. No fue suficiente porque seguía saliendo también por la boca. Cambiaron de posición la mano, intentaron en un primer momento simplemente coartar esa infusión de sangre poniéndolo en paralelo a la nariz. No fue suficiente tampoco. Comprimiendo directamente las fosas nasales, no fue suficiente tampoco, seguía saliendo por boca y nariz. Comprimiendo los orificios nasales, utilizando el canto de la mano, tampoco fue suficiente. Y bueno, pues ya al final lo único que se les ocurrió fue tapar directamente el frontis haciendo una compresión lateral con el pulgar y el resto de los dedos. El sudario lo llevó puesto no solo durante gran parte del tiempo que estuvo crucificado y muerto, sino también durante el descendimiento y durante el transporte hacia su lugar de enterramiento. Es decir, la imagen que estamos habituados del cortejo fúnebre en la que el cuerpo tenía el rostro descubierto, pues nuestra hipótesis es que no fue así, lo tuvo tapado en todo momento, y no solo tapado con el sudario Oviedo, sino que se vieron obligados en repetidas ocasiones a tamponar los orificios nasales y la boca en la medida de su capacidad, hasta que finalmente, una vez llegado al lugar del enterramiento, se rompieron estos puntos con los que había sido cosido el sudario al cabello y a la barba, se retiró el sudario y se amortajó de forma definitiva con la síndrome de Turín, colocando el sudario en su proximidad, siempre que tenían y siguen teniendo los judíos a fecha de hoy, colocado en lugar aparte o en su propio lugar o en un lugar próximo. Es decir, que en ningún momento el cadáver tuvo de forma simultánea colocados los dos materiales textiles, estos dos objetos arqueológicos. Y la posición relativa de ambos lienzos pues pudo muy bien parecerse a esto que podemos ver en esta imagen, una aproximación a la zona de la cabeza y aquí un esquema para que se pueda apreciar con mayor facilidad. Las consecuencias de que el rostro, la cabeza, el cuello y parte de los hombros estuvieran cubiertos por el sudario ha tenido influencias capitales en cómo se impregnó a continuación la síndrome de Turín. Lógicamente, gran parte de la información que aparece en el sudario de Oviedo también aparece en la síndrome. Al fin y al cabo, todos estos fluidos cadavéricos estaban frescos, no se habían secado y se transfirieron a un lienzo. Pero lógicamente, como cabe esperar, al tener el sudario puesto en primer lugar, hay cosas que solo encontramos en el sudario porque se transfirieron aquí y ya no quedaba material suficiente para a continuación ser transferido a la síndrome. Por otra parte, al tener cubiertos todas estas manchas, se mantuvo en estado líquido, con lo cual se facilitó que a continuación se transfirieran a la síndrome. Si no se hubiese puesto el sudario de forma previa con tanta minuciosidad, estas manchas se habrían secado parcialmente y no se habrían podido transferir a la síndrome de Turín con la eficacia que ocurrió finalmente. Y como decía, hay cosas que no están en la síndrome y que sí están en el sudario, y una de ellas se la estoy mostrando en esta imagen. A todos los investigadores les llama la atención este reguero de sangre en forma de épsilon, en forma de 3 invertido en la frente, en la zona de la frente del cadáver. Y un poquito más abajo hay una pequeña gota que forma parte del mismo recorrido de sangre. Pero si nos fijamos en la imagen central, que es la síndrome de Turín, el centro de esa gota ha desaparecido, estaba muy fresca y se transfirió totalmente al sudario Oviedo, como pueden ver ustedes en la imagen de la derecha. Es esa manchita aislada, pequeña, que está marcada con una flecha en color verde. Como he dicho, tanto síndrome como sudario son reliquias complementarias y van a ver ustedes hasta qué punto comparten información. Vamos a empezar por otro tema también muy usado en la medicina legal y forense, que es el estudio de los pólenes. Nos ayudan con mucha frecuencia a resolver crímenes, casos concretos. Y lógicamente pues se ha hecho un estudio de los pólenes tanto de la síndrome como del sudario. De hecho se comenzó a hacer en los años 70 del siglo XX, magnífico trabajo, pero limitado con la tecnología que se usaba en aquella época. Probablemente lo mismo que nos está ocurriendo en estos momentos y dentro de 50 años, futuros investigadores pues dirán lo mismo de nosotros, que bueno, que estamos limitados con la tecnología de que disponemos y posiblemente corregirán gran parte de lo que estamos diciendo en este momento. Nuestra bióloga, doña Marcia Boy, que la tienen ustedes arriba a la derecha,
tenía la hipótesis de que algunas de las especies biológicas, tanto de síndrome como de sudario, se habían identificado de forma errónea. Y bueno, ella es italiana, aunque reside en Palma de Mallorca y trabaja en la Universidad de Mallorca. Y con ese acento suyo tan italiano, tan español, con algún tinte mallorquín, pues decía de forma muy graciosa que para nosotros, para nuestra cultura, los judíos es un pueblo con costumbres muy extrañas, muy curiosas, pero que ni siquiera los judíos son capaces de ponerle un cardo borriquero a un ser querido, al cadáver de un ser querido. Y una de estas plantas se identificó como Gundelia tundefort, y concretamente, que es el cardo que ven ustedes arriba a su izquierda, y que en su opinión se había identificado erróneamente y que se debía tratar con toda certeza de otra planta aromática conocida como el Licrysum. En España la llamamos siempre viva. Ella tenía la hipótesis de que el cadáver no solo fuera amortajado con aloe y mirra, algo que está confirmado porque aparecen trazas de ambas sustancias, tanto en síndrome como en sudario, sino que había sido amortajado exactamente con la misma de aromas y de productos, algunos usados en perfumería, otros en farmacia, con la misma lista que se describe para los reyes de Oriente Medio en el siglo I de nuestra era, y dicha lista aparece tanto en los textos de Dioscórides como en los textos de Plinio el Viejo. Y su trabajo de investigación comenzó precisamente intentando encontrar polenes de estas plantas, las que según su hipótesis debían de estar ahí, y finalmente pues la investigación dio su fruto, aunque por caminos inusuales. Y ahora me van a disculpar, pero no quiero avanzar la imagen. Vamos a su. Aquí estamos. Aquí tienen ustedes algunos de los pólenes encontrados. Coinciden totalmente con lo que ella esperaba. Se han identificado casi todos los aromas y casi todas las plantas usadas en perfumería y en medicina, usadas según Plinio el Viejo, un Dioscórides, para amortajar los cadáveres de los reyes, repito, en Oriente Medio durante el siglo I de nuestra era. Pero a pesar de todo su esfuerzo, pues quien encontró casualmente el polen que buscaban, la llave, la piedra angular, el polen de Licrysum, pues fue un servidor utilizando muestras diferentes a las que ella estaba utilizando. Y esta es una imagen ampliada muchísimas veces, en la que se ve perfectamente el polen de Licrysum. Ahí lo pueden ver ustedes en una imagen de microscopía convencional. La otra es de un microscopio electrónico de barrido de altísima calidad. Y está totalmente confirmado, los ornamentos están perfectamente conservados, es decir, no tenemos ninguna duda en el sentido de que este polen pertenece a Licrysum, que es esta planta que estábamos buscando. Lógicamente también se ha hecho un estudio genético en ambos lienzos, como no podía ser de otra manera, y la primera cuestión a responder es si contiene el mismo ADN. Bueno, pues estamos muy limitados porque en el ámbito de la antropología se denomina ADN antiguo todo aquel que tiene una cierta antigüedad, y lo de cierta antigüedad está en revisión continua. Cuando empezamos a investigar se llamaba ADN antiguo el que tenía más de 500 años, poco después el que tenía menos cientos de años, y ahora se considera ADN antiguo el que tiene unos pocos años. Así que estamos muy limitados, pero no estamos absolutamente inhabilitados para investigar el genoma. Lo que sí puedo decir es que lamentablemente hasta la fecha no hemos podido utilizar la misma tecnología con ambos lienzos, por una sencilla razón. En genética, y más aún en genética humana, todo cambia a una velocidad de vértigo, la tecnología mejora continuamente, y cuando se utiliza una tecnología, en tardas unos meses o unos años, ya ha quedado obsoleta y otra ha ocupado su lugar, y hasta la fecha no hemos sido capaces de hacerlo de forma consensuada con muestras procedentes de ambos objetos. Y además tenemos otro problema: hay un elevadísimo nivel de contaminación biológica que no somos capaces de obviar, de limpiar con toda exactitud. No lo podemos erradicar del todo, por lo tanto esto aún nos dificulta más la investigación. Pero veamos qué es lo que pasa con el ADN para considerarlo antiguo y por qué nos limita tantísimo la investigación. Lo siento, pero aumento la imagen.
Bien, para empezar, cuando un ser vivo está en condiciones vitales y se conserva perfectamente sano, el ADN por regeneración se está dañando continuamente simplemente con la radiación ultravioleta, con nuestro ritmo de vida, con algunos contaminantes ambientales, con la nutrición. Es decir, que el ADN se está degradando continuamente, pero también somos capaces de regenerarlo sin que eso nos ocasione ningún problema. De hecho, pues esos cambios en el ADN son los que han facilitado las mutaciones y finalmente pues, el desarrollo de la vida sobre el planeta. Bien, como pueden ver ustedes, a pesar de que el ADN es muy pequeñito, pero somos capaces de visualizarlo, y de hecho en Internet hay una serie de fórmulas en las que se utilizan objetos prácticamente de uso cotidiano que podemos encontrar en nuestra casa o en cualquier establecimiento, y que en casa, utilizando pues, un trocito de carne, un trocito de pescado, podemos aislar filamentos de ADN y tienen el aspecto que ven ustedes ahí. Son filamentos de un aspecto algodonoso, con una capacidad de cohesión, se pegan con muchísima facilidad entre sí, con lo cual forman ovillos difíciles de desembarañar y que si intentamos además se rompen con facilidad. Pero para que vean ustedes hasta qué punto es complejo y hasta qué punto es grande el ADN que tenemos en cada una de nuestras células, si sacamos todo el ADN de una sola de nuestras células y lo estiramos convenientemente, ese ADN de una célula microscópica, por ejemplo un glóbulo rojo, tiene 7 micras, es decir, 7 milésimas de milímetro. Bueno, pues todo ese ADN desenrollado y a 2 metros. Y si ponemos a continuación uno de otro todo el ADN de nuestras células, podría darle la vuelta al ecuador de nuestro planeta sin ningún problema, y aún sobraría ADN de una sola persona, sorprendentemente. Bueno, pues a pesar de que teníamos en origen muchísima cantidad de ADN, lamentablemente, pues esto no ha sido así en nuestros días. Por una sencilla razón, estos mecanismos que he mencionado antes de regeneración del ADN desaparecen obviamente de forma instantánea. En cuanto cambia el pH de los fluidos corporales, se acidifica con la muerte y se produce lo que se llama en genética la apoptosis o muerte celular programada, y esto incluye una degradación del ADN tanto más rápida cuanto más tiempo ha pasado. El ADN está constituido, vamos a imaginarlo como una especie de rosario larguísimo que está constituido por 4 tipos de cuentas, denominadas guanina, adenina, timina y citosina, representadas aquí por sus iniciales, formando cadenas larguísimas. Bueno, pues con el paso del tiempo, todas estas cadenas se van fragmentando en trocitos, como podemos ver, cada vez son más pequeños. Incluso con el paso del tiempo se pierden grandes segmentos, con lo cual, en cuanto pasan pues, unos años, la cantidad disponible de ADN es muy inferior a la que había en origen, y cuanto más tiempo pasa, pues menos tenemos. Han pasado 2000 años, por lo tanto la cantidad de ADN disponible es pequeñísima. Y además está contaminado con ADN no solo de otros seres vivos, de pólenes de plantas, como hemos visto anteriormente, de ácaros, de microorganismos, y también, como no podía ser de otra manera, con el ADN de todas las personas que han estado cerca de estos dos objetos, tanto la síndrome como el SIDA. Y no debe sorprender los que hayan visto algún episodio de CSI o alguna película en la que aparezca investigación criminalística, muy a menudo de las epiteliales, de las células epiteliales que todos los seres vivos, los humanos, por no salirnos del ámbito que nos está concerniendo en este momento, vamos perdiendo de forma continuada. Tengan ustedes en cuenta que simplemente el polvo doméstico que todos tenemos en nuestras casas, en los rincones de nuestras casas, por mucho que limpiemos, una parte muy importante de ese polvo doméstico está constituida por las células de la piel de las personas que habitan allí o que han pasado por allí. Así que no debe sorprender que haya tantísima cantidad de ADN de diferentes personas como contaminante en ambos objetos. Y lo que sorprendió un poco al principio es que había muchísima presencia de ADN femenino. Bueno, esto incluso fue utilizado por algunos detractores para decir que era una prueba más de la falsedad de todo lo que estábamos manteniendo, pero no debe sorprender porque en el pasado mujeres también estuvieron en contacto con estos objetos, y no por casualidad. Consideremos que en muchísimas ocasiones quienes custodiaban estos objetos eran monjitas de sexo femenino, y por lo tanto no es de extrañar que lo contaminasen con su propio ADN por mucho cuidado que llevaran.
Es más, sobre todo la síndrome de Turín sufrió un lamentable incendio que le ocasionó daños estructurales importantes y tuvo que ser restaurado hace ya casi 500 años, y precisamente las personas que restauraron este objeto pues eran también monjitas clarisas que, como no puede ser de otra manera, volvieron a contaminar con su ADN este objeto. Pero bien, volviendo al tema de la degradación del ADN, con la metodología que se utilizó en su momento, que no es la que tenemos ahora podríamos hacerlo mejor, pero tal vez no mucho mejor. El fragmento más grande de ADN que se encontró era solamente de 323 de estas cuentas que les comentaba anteriormente, de estas moléculas de guanina, adenina, citosina y timina. Son fragmentos tan pequeños que prácticamente son más pequeños que la inmensa mayoría de los genes, es decir, que estamos muy limitados. Y esto es lo habitual, o sea que no era una sorpresa ni muchísimo menos. Nosotros años después utilizamos otra tecnología un poquito más moderna, y los fragmentos que encontramos de ADN en el sudario de Oviedo aún eran más pequeños, pero afortunadamente pudimos utilizar nueva tecnología que no estaba disponible en su momento cuando se investigó la síndrome de Turín, pues investigar el ADN mitocondrial, que además procede de una etnia muy concreta localizada en Oriente Medio, con lo cual nos sitúa a esta persona probablemente como proveniente de Oriente Medio. Es decir, que hemos perdido de forma irrecuperable la mayor parte del genoma original. Y esto tiene dos consecuencias. Una positiva, en mi opinión, y es que con el ADN restante en estas dos reliquias nunca podrá clonarse el cuerpo de Jesucristo, no tenemos suficiente información para hacerlo, y en cuanto cambiemos una sola de estas moléculas, ya no es su ADN, es otro diferente. Pero sí que podemos hacer un estudio comparativo entre ambos genomas y podemos llegar a conclusiones interesantes a pesar de todas las limitaciones que les he mencionado anteriormente. También intentamos hacer un estudio genético del lino. El problema es que la materia vegetal tiene muy poquito ADN, no tiene tanto como los animales y mucho menos, infinitamente menos que humano, por lo tanto no hemos encontrado trazas significativas de ADN vegetal procedente del lino. Posible que en el futuro con nuevas tecnologías seamos capaces de hacerlo y hasta podamos determinar qué efectivo, pero de momento no somos capaces de hacerlo. Como les he dicho, tanto en síndrome como en sudario aparecen restos de aloe y mirra, y concretamente de un tipo de mirra denominado estoraque, que ya era conocido y utilizado en Oriente Medio. De hecho, 1000 años antes, en el Antiguo Testamento, se menciona que cuando los patriarcas capturaron a José y lo entregaron a una caravana de mercaderes, parte de la mercancía que transportaban precisamente era estoraque. O sea que no fue una sorpresa encontrar este material. Bien, concretamente el aloe son estas sustancias escamosas que ven ustedes a su derecha. La mirra son estas sustancias en forma de terrones de azúcar, por decirlo de una forma gráfica que todos podemos identificar, que aparecen en el centro. Y todos esos objetos que están situados en el centro de la imagen, que parecen rosquillas, son glóbulos rojos humanos, son hematíes. Aquí tienen una ampliación precisamente de este estoraque que les comentaba antes. Y hay muchísimas más cosas. Hemos podido identificar algunas, otras no. Ahí tienen ustedes una imagen genérica de un fragmento del sudario de Oviedo en el que pueden ver todo tipo de contaminantes, orgánicos e inorgánicos, algunos filamentos textiles. Hay prácticamente de todo. Una de nuestras líneas de investigación puede parecer un poco extraña y estamos en este momento en condiciones de decir que la mecánica cuántica puede aportar conocimiento, información importantísima, sobre todo en el caso de la síndrome de Turín, y creemos que también sobre el sudario de Oviedo. Bueno, pues a pesar de que, como pueden ver ustedes, hay muchísima sangre en el sudario de Oviedo, con la imagen que tienen ustedes aquí, que además se ha contrastado para que lo puedan ver con más facilidad, tiene bastante menos de lo que parece, y no solo eso, hay muchísimo menos de la que había en origen. Esta sangre se ha deshidratado, se ha secado y se ha ido decapando con el paso del tiempo, así que en estos momentos hay muchísima menos de la que había en origen. Había muchísima más, con toda seguridad. Hay células epiteliales, como ya les he comentado antes, están en Moderna, y bueno, no descartaría que fuese hasta incluso por mucho cuidado que tengamos, es inevitable que nuestras células epiteliales lo contaminen absolutamente todo. Aquí tienen ustedes grandes aumentos.
También hay sangre y otros fluidos corporales, en concreto edema pulmonar, que es un líquido que se forma dentro de los pulmones en muchísimas circunstancias, pero en el caso que nos ocupa, cuando una persona muere por asfixia, se forma este líquido de edema dentro de sus pulmones, con lo cual empeora la situación porque impide el intercambio gaseoso en los pulmones, impide que absorbamos el oxígeno y expulsemos adecuadamente el CO2, y parte de este edema pulmonar pues ha salido por boca y nariz y ha contaminado tanto síndrome como sudario, en ocasiones mezclándose con sangre, y hay manchas que están constituidas por una mezcla de estos fluidos, incluso de algunos más. Ven ustedes aquí más contaminación, casi toda inorgánica en este caso, más algún filamento textil que no tiene nada que ver con el sudario, se ha añadido, es posterior. Hay cosas que esperábamos, como por ejemplo micrometeoritos, este en concreto, que está formado por hierro, y tampoco debe sorprender porque continuamente están cayendo sobre nuestra atmósfera meteoritos de pequeñísimo diámetro. Este, como pueden ver, pues tiene unas 3-4 micras, es más pequeño que un glóbulo rojo, y continuamente están cayendo desde el universo. Lo que pasa es que son tan pequeñitos y ya desaceleran con la fricción con la atmósfera, de tal forma que aunque estamos siendo bombardeados continuamente por ellos, ni siquiera los percibimos y no nos ocasionan ningún perjuicio. El polvo de nuestras casas, además de células epiteliales, tiene también gran cantidad de estos micrometeoritos, así que no fue una sorpresa encontrarlos, los esperábamos. Hay cristales de cloruro sódico, de sal común, y tampoco es una sorpresa porque el sudor humano, al fin y al cabo, es una mezcla de sangre, de agua y cloruro sódico, así que era esperable que una persona muerta por asfixia realizó un esfuerzo físico importante para poder respirar, pues era de esperar que parte de este sudor impregnase el sudario y al secarse cristaliza el cloruro sódico en cristales como los que podemos ver. Pero encontramos otras cosas que no esperábamos y que nos sorprendieron. Este en concreto es un cristal de cloruro magnésico, y desde luego un ser humano, incluso estando muy enfermito o gravemente traumatizado, no es capaz de producir cantidades importantes de cloruro magnésico y de liberarlo al exterior. El origen no lo tenemos claro en este momento, pero tenemos una hipótesis. Puede que se utilizase, si no para amortajar el cadáver en algún momento, el sudario de forma previa o posterior, estuviese en contacto con sales del Mar Muerto. La proximidad geográfica es evidente, y tanto en el pasado como hoy es algo que se utiliza muchísimo en cosmética, así que no es sorprendente que se utilizaran sales o incluso lodos del Mar Muerto en algún momento, ¿no?, para azar el cadáver, o simplemente estuvieran en la proximidad y se contaminase de algún modo. Hemos encontrado muchísimas cosas, sobre todo carbonato cálcico, roca caliza, como no podía ser de otra manera. Aquí ven ustedes diferentes puntos en los que aparece en grandes concentraciones. Incluso hemos sido capaces de determinar dos orígenes diferentes. Hay polvo de caliza, de roca caliza, con unos marcadores químicos muy similares, prácticamente idénticos a los que aparecen en el Santo Sepulcro de Jerusalén, y como no podía ser de otra manera, también hay otros cristales de roca caliza con la misma marca, con la misma composición atómica de contaminantes en la roca con la que fue construido la Catedral de Oviedo. Aparecen fibras textiles, esta de color azul, moderna, sintética, no es de origen vegetal. Aparecen velas de color rojo y violeta, algunas son de lana. Aparecen algunas manchas ocasionadas por sales de plata. Esta en concreto fue algún tipo de pintura que se utilizó para restaurar el marco en el que estaba colocado el sudario y que lamentablemente contaminó el objeto que atrae nuestro interés en este momento. También aparecen cosas que no deberían estar, como por ejemplo carmín de labios, y este en concreto tiene efecto glossing. Las señoras, sobre todo las que tengan cierta edad, me podrán decir que este efecto glossing en el carmín de labios es un material relativamente moderno y que por lo tanto no pudo darse este beso en una fecha muy remota, a principios del siglo XX, por ejemplo. Pero hay más. Este es uno de los más recientes. Hemos sido capaces de contabilizar hasta 32 marcas de carmín diferentes en diferentes posiciones, en diferentes momentos. Yo aprovecho para pedirles a ustedes, si alguno tiene la ocasión de estar cerca del sudario en algún momento, que por favor no lo bese, y si lo hace, por favor que se limpie muy bien los labios, especialmente si es una señora y ha utilizado carmín previamente.
También hay importantes zonas contaminadas con óxido de hierro. Como podemos ver, pues prácticamente de todo. Partículas cristalinas, está en concreto de carbonato cálcico, como ya les he comentado anteriormente. Esto es un grano de polen que está vaciado, se ha deshidratado, ha perdido su contenido líquido y conserva prácticamente solo la estructura externa y poco más. Más partículas de piel humana, todas ellas modernas, están enrolladas sobre sí mismas al deshidratarse. Hay cabellos humanos, como podrán ver ustedes, probablemente no son míos, afortunadamente los habré podido contaminar con células epiteliales, pero con cabello no. También hay otras cosas, hay cabello de gato, hay pelo de rata, en fin, hay por todo lo que nos podemos imaginar de seres vivos, de cosas que han estado en el pasado y en el presente con contacto con nosotros. Pero además de las manchas que les he mencionado antes y que se formaron al movilizar el cadáver, hay otras que nos han sorprendido y que les voy a mencionar de forma muy resumida a continuación. Por ejemplo, esas que les marco ahí las tienen en detalle, tienen una morfología diferente, un color diferente respecto al resto de manchas, y ya les digo que están constituidas por una mezcla de sangre, de saliva y de mucosidad procedente de vías respiratorias. No debe sorprender que esto esté aquí, porque esta persona, lógicamente, durante su agonía, durante su asfixia, pues probablemente tosió en repetidas ocasiones, expulsó parte de la mucosidad que había dentro de sus vías respiratorias, se mezcló con saliva en su boca y con sangre, que también estaba allí presente, y formaron estas manchas tan complejas y tan diferentes. También hay manchas de cera, como esa que ven ustedes un poquito lateralizada hacia su derecha. No debe sorprender, durante gran parte de la historia de la humanidad la iluminación ha sido utilizando velas de cera, así que no debe sorprender que aparezcan manchas de cera. Aparecen huellas compatibles con una flagelación al modo romano, tanto en la síndrome de Turín, aquí vemos algunas de ellas, se han contabilizado hasta 140 impactos, y que, sorprendentemente, a pesar de que el sudario solo cubría la cabeza, el cuello y parte de los hombros, pues también aparecen huellas de flagelación en el sudario de Oviedo con la misma morfología y el mismo tamaño. Concretamente esta que les estoy mostrando en estos momentos. Ahí lo tienen ustedes. Y que lógicamente tiene su correlación con la síndrome de Turín. En la misma posición que ocupaba el cuerpo aparece manchas de flagelación, como pueden ver ustedes. También aparecen unas huellas de aspecto uniforme, redondeado, y que al principio nos sorprendieron porque además no están en la zona que tuvo en contacto con la piel del cadáver, sino por la parte de fuera, y no están en ningún momento en la zona que tuvo contacto con él. ¿Cómo se formó estos grupos de manchas? La verdad es que al principio era una incógnita para nosotros, hasta que al final llegamos a la conclusión de que en algún momento, cuando estaban poniendo el sudario de Oviedo, alguien tuvo la precaución de remeter el sudario entre el mentón y el tórax del cadáver, con lo cual pues había una especie de bolsa para recoger la sangre y que no cayera del suelo. Aparecen dos grupos de estas manchas, esta que mostramos aquí, y otro grupo de manchas con morfología similar en su proximidad. Ahí lo tienen ustedes. Lógicamente la investigación no la hemos dado por cerrada. Pero sí debo decirle que hasta la fecha el EDICER no ha tenido acceso directo como investigadores a la síndrome de Turín. Hemos estado en muchísimas ocasiones, pero de momento todavía no se nos ha dado permiso para investigar directamente con la síndrome ni con muestras procedentes de ella. Así que todo lo que les estoy diciendo, o gran parte de lo que les estoy diciendo, pues está basado en lo que otros autores que sí han tenido esa fortuna de poder investigar directamente con este objeto, pues han podido determinar. Pero nosotros partimos de una base que el resto de investigadores no tienen. Sabemos qué es lo que tenemos que buscar y dónde buscarlo, basados en nuestra experiencia con el sudario de Oviedo. Y esto evidentemente mejoraría muchísimo la eficacia de la investigación. ¿Cuáles son los objetivos de nuestra investigación, de nuestro interés? Pues por supuesto la imagen, cómo se formó la imagen. Sobre esto no tenemos en estos momentos ninguna idea de cómo pudo producirse, hay muchísimas hipótesis, pero ninguna
cumple todos los requisitos y todos los experimentos realizados han sido infructuosos en cuanto a que sus resultados no cumplen las expectativas, ni muchísimo menos. No somos capaces con la tecnología del siglo XXI de producir una imagen con la calidad y con la información que tiene la imagen de la síndrome. Y además, todo aquello que hemos descubierto en el sudario de Oviedo, buscar su cotejo directamente sobre la síndrome de Turín, utilizando, como no podéis ser de otra manera, la misma metodología científica. Sí que debo decir, para los que empiezan a tener ideas de cómo puede hacerse todo esto, es que si planificamos algún tipo de experimento, debe de hacerse tanto con personas vivas como con cadáveres, y por supuesto utilizando lienzos de las mismas características que tienen la síndrome y el sudario. Si utilizamos otro tipo de cosas, pues a lo mejor los resultados son aceptables, pero siempre nos quedará la duda de si esto se habría producido de la misma manera en un cadáver o en una persona viva. Por eso insisto en que los experimentos deben de planificarse siempre, remediando todas las circunstancias en las que se produjeron, es decir, o sobre un cadáver o sobre una persona viva con todo este tipo de lesiones y con todo este tipo de manchas. El listado de lo que nosotros querríamos investigar es larguísimo y se va ampliando conforme la tecnología nos aporta nueva metodología. Por un lado no tenemos prisa porque sabemos que conforme pasa el tiempo la metodología mejora y podemos hacer las cosas aún mejor y de forma optimizada. Pero por otra parte tenemos el problema de que se está perdiendo información continuamente. Ya les he dicho antes que se está decapando la sangre, algunos de estos contaminantes se están perdiendo, se están añadiendo otros, aunque ahora ya es muy difícil en los medios, las circunstancias en las que se está conservando en este momento, pero aún así sigue ocurriendo. Todo esto que les estoy mostrando es lo que nosotros llamábamos la cosecha anual. Cada año, uno de los miembros de nuestro equipo cuidadosamente recogía todo el polvo que había dentro del relicario y como podemos ver hay prácticamente de todo, empezando por pequeñísimas astillas de madera, como esa que tienen ustedes en el centro de la imagen lateralizado a su izquierda, partículas de carbón, partículas metálicas, un material textil, prácticamente todo. Esto evidentemente es contaminación añadida y aunque no forma parte prioritaria de nuestra investigación, pero sí nos aporta información interesante y no la desdeñamos ni muchísimo menos. Así que, pues por un lado no tenemos prisa, pero por otro sabemos que cuanto más tiempo pase, pues estaremos perdiendo información probablemente de forma irreparable y no podremos recuperarla en ningún momento. Además, la investigación no es tan sencilla como puede parecer. Les he enseñado antes el glóbulo rojo perfectamente conservado gracias al halo y la mirra, pero en todas aquellas zonas en las que no había cantidad suficiente de halo y mirra, la sangre no se ha conservado tan bien. Esto es otro glóbulo rojo, pero fíjense ustedes, está roto, se ha perdido material, está deshidratado, no está nada bien conservado. De hecho, pues para unos ojos no expertos cuesta trabajo identificarlo como un glóbulo rojo humano, pero les garantizo que lo es. Lo que sí les puedo decir es confirmarse la autenticidad de ambos lienzos y la información que ambos contienen. No importa en absoluto que no conozcamos el mecanismo íntimo por el que se formó la imagen de la síndrome. Y que no hubiera imagen, para mí, porque seguiría muchísimo interés en ambos objetos. Al fin y al cabo es lo que hago de trabajo. Les he hablado antes de la presencia no solo de sangre, sino de otros fluidos corporales. Les he mencionado el edema, pero también aparece líquido pleural y líquido pericardio. Estos dos líquidos están presentes de forma natural en nuestro cuerpo y protegen de alguna manera tanto el corazón, en el caso del pericardio, como los pulmones, en el caso del líquido pleural. Estos líquidos lo que hacen es amortiguar el impacto que tendría el corazón, que es un órgano móvil y muy delicado, como todos podemos imaginar, muy frágil. Si no se protegiese de alguna manera, el latido cardíaco haría que se dañase a sí mismo al frotar contra el órgano y contra las costillas de nuestro tórax. En el caso de los pulmones ocurre lo mismo, son muy delicados y hay un líquido viscoso que lo protege, que lo lubrica y que impide que se dañe, igual que ocurre en el caso del corazón. Estos líquidos en condiciones normales están en una cantidad muy pequeñita. Si recogiéramos todo el líquido pleural y todo el líquido pericárdico de una persona sana, apenas llenarían un dedal, es decir, poquísimos centímetros cúbicos,
pero el cuerpo es capaz de producir una cantidad importante de estos fluidos cuando lo necesita, o incluso en ocasiones en algunas enfermedades. De forma tal que Juan, que también estuvo presente en el momento de la crucifixión, describe que cuando un soldado balanceó el cadáver, de la herida salieron dos fluidos que él identificó como sangre y agua. Luego hablaremos de todo esto. Bueno, pues como he dicho antes, una persona capaz de producir de forma rápida, o relativamente rápida, grandes cantidades de líquido pleural y líquido pericárdico si es necesario para proteger estos órganos. Y en el caso que nos ocupa, esto ocurrió precisamente durante la flagelación. La flagelación no fue solamente unos golpecitos, ya veremos hasta qué punto fue dura, llegaron a arrancar la piel, a lacerar el músculo que estaba debajo de la piel, pero además el 70% del contenido de nuestro cuerpo es agua y el agua transmite muy bien la vibración y la presión, es decir, que cada impacto de flagelación se transmitía en profundidad a los órganos internos ocasionando daños. Para minimizar este impacto, este daño añadido, pues precisamente el corazón echó mano del único que tenía, y el pulmón también, agua, interponiendo una capa de agua entre el medio exterior de donde venían los golpes y estos órganos. Sí que el agua transmite muy bien la presión y la vibración, pero precisamente al estar rodeado totalmente de agua a ambos órganos, lo que hace es que dispersa la onda de presión, cual disminuye la transmisión en profundidad. No de forma absoluta, pero sí lo suficiente como para minimizar bastante las consecuencias de los golpes. Aquí tienen ustedes imágenes radiológicas, tanto de derrame pleural como de derrame pericárdico. El caso más que tienen ustedes a su derecha es un derrame pericárdico masivo. Y vamos a desglosar esta sangre y esta agua que mencionaba San Juan en su Evangelio. Lógicamente agua no era, pero ese líquido tenía el aspecto de lo que él veía habitualmente, tanto en el río Jordán como en los cauces de ríos de la zona en la que vivía. Y bueno, pues debo decir que sigue siendo el aspecto que tiene el agua potable para la mayor parte de la población mundial, que se está viendo ustedes aquí. Es un líquido turbio, de un color ligeramente achocolatado, rico en sedimentos, y esto hizo pensar a San Juan que era agua, pero no era agua, era derrame pleural y derrame pericárdico, como pueden ver ustedes aquí. La imagen que tienen arriba es de una autopsia con un derrame pericárdico masivo en este caso. Y además este líquido no solo tiene agua y otra serie de sales minerales, sino que además es muy rico en una proteína, en fibrina. La fibrina es la proteína responsable no solo de la coagulación sanguínea, sino también de la regeneración de los tejidos. Así que no debe sorprender que esté presente en grandes cantidades en estos líquidos que al fin y al cabo se formaron por causas traumáticas. Y además, estos dos líquidos estaban relativamente libres de células sanguíneas. Hay muy poquita, y casi toda la que hay es contaminante procedente de las heridas. Todo esto ocasionado, como he dicho anteriormente, por el maltrato físico que sufrió esta persona. Recibió numerosos golpes, y no solo por flagelación, sino también por golpes ocasionados por distintos objetos. Y como he mencionado antes, todos estos golpes no solo dañaron la piel y los músculos, sino que también ocasionaron daños en los tejidos y en los órganos profundos. Esta imagen la quito para no herir susceptibilidades, pero quería que vieran ustedes el aspecto que tiene el edema de pulmones, ese líquido de aspecto espumoso que se forma sobre todo durante las asfixias por una mezcla de sangre y de aire atmosférico, por eso tiene ese aspecto de Bien, en el pasado todos los investigadores opinaban que la lanzada penetró en el costado derecho por el quinto espacio intercostal, con una trayectoria más o menos horizontal, dirigida hacia el centro del tórax, atravesó el pulmón derecho y llegó a afectar al corazón. Y al retirar el arma, pues por esa herida salió no solo la sangre, sino los otros fluidos que mencionaba anteriormente, líquido pleural, líquido pericárdico y también líquido de edema pulmonar. Repito, esta era la trayectoria lanzada reconocida por todos los investigadores en el pasado, pero nosotros tenemos una hipótesis alternativa. Seguimos manteniendo que penetró en el quinto espacio intercostal derecho, es decir, entre la quinta y la sexta costilla, pero la trayectoria no fue hacia el centro ni fue totalmente horizontal, sino ligeramente ascendente y casi paralela al eje central del cuerpo, ocasionando un orificio de salida, como van a ver ustedes a continuación.
Ese orificio de salida ocasionó esa mancha de sangre en el sudario de Oviedo, como pueden ver ustedes ahí, y que, tal y como menciona San Juan, en el caso de la síndrome de Turín, tiene una parte importante de sangre, que es esa que tienen ustedes ahí marcada, es el límite de la mancha de sangre, y otra periférica, formada por esa mezcla que mencionaba antes de líquido pleural, líquido pericárdico y en menor medida pequeñísimas cantidades de sangre y también de líquido de edema pulmonar, con una morfología muy similar a la que aparece en la síndrome de Turín en el caso de la lanzadora, la herida ocasionada atribuida a la lanzada. Esta mancha que mencionaba antes, la mancha en acordeón, está formada exclusivamente por una mezcla de líquido pleural y líquido pericárdico, prácticamente no tiene sangre. Y esta otra también. Como pueden ver ustedes, para formar estas manchas tan grandes, la cantidad de líquido tuvo que ser enorme. Ahí la tienen ustedes ampliada. Ahí tienen el aspecto que tiene la fibrina, tanto macroscópicamente, tal y como podemos percibirlo por los ojos, como microscópicamente. Y abajo a su derecha tienen muestras extraídas de un cadáver real. Pueden ver el color del líquido pericárdico, de la sangre de un cadáver, muy oscura, lógicamente, al no tener prácticamente oxígeno, y de una mezcla de líquido pleural con sangre, para que vean ustedes los diferentes colores que pueden tener en origen. Con el paso del tiempo, lógicamente, el cromatismo pues va cambiando, se van degradando todos estos fluidos y va cambiando su morfología. Pero aún así son reconocibles incluso a fecha de día. Ahí tienen ustedes esa mancha que les muestro ahí, ocasionada por esa mezcla que mencionaba antes de líquido pleural y líquido pericárdico, mientras que las otras tres, que aparecen una a su izquierda y otras dos a su derecha, están constituidas por sangre cadavérica. Como pueden ver ustedes, para un ojo experimentado pues es fácil diferenciarlas y encontrarlas en ambos lienzos. Ahí tienen otra, contaminada a su izquierda, contaminada por sal de plata. Y ahí tienen ustedes más imágenes de la fibrina. La fibrina puede adoptar diferentes morfologías según la situación en la que se forme, si es en el exterior del cuerpo, en el interior, la velocidad con la que se forma. Puede ser muy versátil en su morfología. Ahí tienen ustedes una gran ampliación de fibrina reciente extraída de un cadáver. Más glóbulos rojos, con más material completamente añadido, algunos textiles, otros no textiles, prácticamente de todo. Otra imagen de glóbulo rojo, cuesta trabajo identificarlo, pero le garantizo que es un glóbulo rojo humano, un hematíe. Ahí tienen otro colapsado, totalmente vaciado de su contenido y muy degradado. ¿Por qué la herida del costado aparece en el costado derecho y no en el izquierdo, que es donde todo el mundo pensaría que está situado el corazón? Pues muy sencillo, porque el corazón está en el lado izquierdo y no en el centro, pero está muy bien protegido por las costillas y por el esternón. No es un punto fácilmente accesible para alguien que utiliza un arma dotada de punta y filo. Y los soldados profesionales lo sabían, y también por la experiencia en el combate habían comprobado que ocasionando la herida en el lado derecho, la muerte se producía de forma más rápida. Por una sencilla razón: el corazón no está totalmente en posición vertical, sino que está ligeramente, acostado, en posición casi horizontal, con lo cual las cavidades izquierdas, que son las que necesitan más presión para mantener el flujo sanguíneo en nuestro cuerpo, son mucho más gruesas y tienen cierta capacidad de regeneración, intentan protegerse. Cuando se produce una herida en el corazón, en el ventrículo izquierdo, que puede tener un grosor de poco más de un dedo en una persona sana, al retirar el arma, el corazón intenta cerrar esta herida por todos los medios, con lo cual, aunque no lo consigue de forma eficaz al 100%, pero sí reduce mucho el flujo sanguíneo, va saliendo con mucha menos presión y con mucha menos cantidad que si no se produjeran estos mecanismos de regeneración. Pero por el contrario, las cavidades del lado derecho, tanto en el ventrículo como en la aurícula derecha, su grosor es mucho menor y por lo tanto esta capacidad que tienen de cerrarse sobre sí mismas, intentando obliterar las heridas, pues es mucho menor. Este es el motivo por el que si ocasionamos una herida en el lado derecho, el desangramiento de esta persona va a ocurrir de forma mucho más rápida, en pocos segundos. Esto es lo que pretendían los soldados en combate: que su adversario muriera, sí, pero que muriera lo antes posible para evitar que durante la agonía fuese capaz de herirlo o matarlo. Así que lógicamente se entrenaban antes de entrar en batalla para hacer esto de forma eficaz. Y tenemos muchísimas representaciones en el arte en el pasado. Esta que les mostramos arriba a la izquierda es una escultura de mármol preciosa que se conserva en el Museo del Louvre, en París.
se va grabando y ahí podemos ver exactamente una herida en la misma posición y con una morfología en las manchas de sangre muy similar a la que aparece en el caso de la síndrome de Turín. Pero ya anteriormente los griegos, casi 1000 años antes, lo hacían del mismo modo y aquí vemos estas representaciones artísticas en las que la herida vuelve a estar localizada en el lado derecho del cuerpo y no en el izquierdo, que es lo que cabría esperar. Bien, pues lógicamente hicimos una investigación, tanto en el caso de la síndrome como en el caso de Psudari, para ver si estas manchas se podían haber producido con un mismo origen. La investigación fue lenta, utilizamos pues todo lo que teníamos a mano, incluidos modelos humanos a escala 1:1, modelos esqueléticos, pero también modelos anatómicos con su músculo. Y una vez determinado el punto de entrada y el punto de salida, si suponemos que el arma era totalmente rectilínea y no se deformó en su trayectoria dentro del tórax, pues podemos ver la trayectoria que recorrió, que es esta que les muestro aquí, e incluso los grados de inclinación con respecto a los tres ejes del espacio. Esa es la zona en la que se ubicó el orificio de salida, ya la pueden ustedes ir localizando. Esa que están ustedes viendo, marcada en color amarillo. Y que nos marca perfectamente el orificio de salida entre la cuarta y la quinta costilla del lado derecho, entre la escápula derecha y las vértebras. Creemos que no produjo un daño importante en ningún hueso en su trayectoria, ni en la entrada ni en la salida, o por lo menos no hay evidencia de que así fuese. Puede sorprender que la punta del arma, de la lanza, no atravesara o dañara de algún modo la escápula, la paletilla, pero no hay ninguna sorpresa. Cuando una persona está en posición vertical, con los brazos puestos a única, en posición de descanso, las escápulas tienden a acercarse entre sí y no llegan a tocar entre sí, pero sí llegan a coactar prácticamente con la columna vertebral. Es decir, que si el cadáver hubiese buceado estando la persona, pues probablemente habría tocado. Pero al estar coincidiendo con los brazos en alto, las escápulas tienen un movimiento que las aparta del eje central y deja el espacio necesario para que pueda salir la punta del arma sin dañar ningún tipo de estructura ósea. Cuando intentamos encontrar otra mancha similar en la síndrome de Turín, nos llevamos una sorpresa. Había muchas que podían serlo en una primera aproximación, pero cuando las mirábamos con detenimiento veíamos que todas ellas estaban constituidas por sangre. Algunas de ellas tenían suero hemático, pero estas que les estoy mostrando no tenían líquido pleural y líquido pericárdico. Finalmente encontramos una que sí, esta que les estoy mostrando, y que sí tiene sangre arriba y líquido pleural y pericárdico abajo. Lógicamente, repito, esta persona estaba en posición vertical cuando fue balanceada, por lo tanto, todos estos fluidos, por efecto de la gravedad, tenían una trayectoria descendente en su movimiento. Ahí tienen un detalle del punto exacto de la salida, del orificio de salida y del orificio de entrada. No es una sorpresa, si volvemos a los evangelios, ya les he dicho que hay una correlación absoluta entre los hallazgos y lo que nos cuentan los evangelios, pues nos hablan en diferentes puntos, incluso en el Antiguo Testamento, de traspasar. Y traspasar, evidentemente, significa pasar de parte a parte, no quedarse la punta dentro del tórax, sino que era previsible que lo traspasara completamente, y así lo describe San Juan. Con toda la información que hemos recopilado, tanto de síndrome como de sudario, se ha podido hacer una reconstrucción anatómica y antropológica no completa, lógicamente, no falta información, pero sí muy detallada, y ha permitido hacer pues esta escultura, por ejemplo, de uno de nuestros colaboradores, el profesor Miñarro. Aquí lo tienen ustedes, con el famoso Cristo Sindónico de Córdoba. Este fue el día de la inauguración. El profesor Miñarro, la persona que está en el centro a su izquierda, la que está un poquito más hacia su izquierda, ya prácticamente en el borde de la imagen, era el antiguo director del EDICEL, del equipo de investigación que dirijo en estos momentos, y la tercera persona que está ahí, pues es quien les está hablando en estos momentos. Como decía, con toda esta información hemos sido capaces de hacer una reconstrucción antropológica, sobre todo del rostro, y criminalística de todas las lesiones
lesiones grandes, otras no, algunas contusas. Y además pues hemos podido hacer un correlato con el aspecto que pudo tener esta persona antes de sufrir todos estos traumatismos, todo este martirio. Ahí lo tienen, antes de sufrir el castigo físico y el aspecto que tenía una vez muerto. El rostro totalmente desfigurado, como podemos ver, como consecuencia de los golpes, los ojos hinchados, los hombros, la nariz lesionada, incluso con arrancamiento de mechones de cabello, tanto en barba como en bigote. Ambos lienzos tienen aún muchísima información. Yo les he contado una parte, hay más, pero somos conscientes de que hay mucha más información que todavía no hemos sido capaces de desvelar por nuestras limitaciones y también por las limitaciones de la técnica que tenemos a nuestra disposición en este momento. En cuanto a concordancias, pues hay muchísimas. Les voy a hacer un pequeño resumen de las grandes concordancias que hay en el síndrome insudario. Solamente en la zona de la cabeza, teniendo en cuenta los orificios ocasionados por la corona de espinas y por el resto de manchas de sangre, hay más de 50 puntos de coincidencia y además no solo hay un parecido muy importante entre estas manchas de sangre, sino que para lo que nosotros es más importante, la distancia entre las heridas es exactamente la. Y esto se produce al azar en dos cadáveres diferentes. La verdad es que conforme vamos aumentando el número de heridas, la probabilidad disminuye de forma astronómica. Si hablamos de más de 50, pues se pueden ustedes imaginar que la probabilidad en contra es de un 1 seguido de muchos ceros, prácticamente despreciable. Para que se hagan ustedes una idea, les voy a poner el símil de la investigación de las huellas dactilares. Cuando un criminalista encuentra una huella dactilar en lugar de un crimen, lo que hace es buscar lo que se llama activos en las huellas, y no solamente esos puntos, sino que además la distancia entre ellos debe ser la misma. Y cuando estos puntos y la distancia entre ellos coincide con la de un sospechoso, se considera identificado a efectos policiales en todos los sistemas policiales del mundo cuando hay 12 puntos de coincidencia. Pero a los jueces normalmente les basta con 8 puntos de coincidencia para identificar a un sospechoso. Bueno, pues utilizando este símil, nosotros no tenemos, sino que tenemos más de 50 solamente en la zona del rostro y de la cabeza. Algunos autores han hablado de que muchas de estas manchas de sangre podrían estar ocasionadas por el sudor de sangre, por lo que se denomina en medicina hematohidrosis, pero nosotros no estamos de acuerdo por una sencilla razón. Para empezar, la hematohidrosis, como pueden ver en esta escultura también del profesor Miñarro, pues es una mezcla de sangre y sudor en distintas proporciones y algunas manchas fuertes de sudor, otras prácticamente solo de sangre y la inmensa mayoría una mezcla de sudor y sangre en distintas proporciones. Bien, no dudamos que si esto ocurrió, de alguna manera podría estar presente todavía en síndrome insudario. El problema es que todas las lesiones, todas las heridas que sufrió a continuación sangraron de una forma tan abundante que cubrieron estas posibles manchas con otras posteriores y ya no es posible determinar cuáles pudieron formarse por este sudor de sangre. Les puedo decir, aunque nuestra investigación es muy genérica en el sentido de que todo nos interesa, incluidos los contaminantes recientes, pero nos centramos más en las manchas de sangre y en la información que contienen, por una sencilla razón, porque todos los contaminantes que hay dentro de las manchas de sangre, sobre todo teniendo en cuenta que las capas superficiales se han decapado y se han perdido, todos esos contaminantes llegaron en el momento cero, es decir, cuando se produjeron estas hemorragias. Así que nos centramos más precisamente en todo en estas manchas de sangre. Con respecto a la corona de espinas, bueno, pues se ha especulado mucho, se han considerado muchas posibilidades. Y algunos han recogido del forte idea que hablábamos anteriormente, y que podría justificar la aparente relativa abundancia de polen que aparece de esta planta, pero repito, no se identificó erróneamente y no era de Bundelia, sino de otra planta diferente, como ya les he mencionado anteriormente. Otra de las plantas que se invocó es esta que les muestro aquí, el Sisyphus, emparentada con el frijolero, que crece de forma espontánea, incluso cultivada en el Levante español. Y como pueden ver ustedes, esta planta es especialmente interesante porque tiene un sistema de espinas muy complejo. Tiene unas espinas largas de hasta 2,5 centímetros con una capacidad lesiva más que suficiente para producir
las heridas que aparecen en cuero cabelludo, cosa que no tiene la bundelia, no tiene el cardo. Las espinas son bastante largas, pero no bastante resistentes, se rompen con facilidad, no ocasionan lesiones profundas, lesiones graves. Pero además el Sisyphus tiene unas pequeñas, como pueden ver ustedes aquí, no sé si lo van a poder ver, marcado con el cursor, unas pequeñas espinitas que crecen en un ángulo de 90 grados respecto a las otras y que permiten trenzar una corona con muchísima facilidad, incluso para una persona no experta, como en mi caso, y se puede trenzar una corona muy que no tiene su morfología, no tiene su forma. Esto no quiere decir, evidentemente, que la corona de espinas haya sido formada, tejida con ramas de Sisyphus, pero es un candidato con muchas posibilidades. Aquí tienen ustedes una foto tomada en Galilea en el año 2013 en la que aparecen ambas especies. En primer plano, a su izquierda, aparece el cardo, la bundelia, y en segundo plano, el arbusto, el Sisyphus. Y a su derecha, pues, una ampliación biológica. ¿Por qué sangraron tanto estas heridas? Bueno, todos hemos tenido la experiencia en alguna ocasión de hacernos una herida en la cara, en el cuero cabelludo, en el cuello incluso, y sangraba profusamente, de forma muy alarmante, muy espectacular. Y luego, cuando limpiamos esa herida, resulta que sorprende porque era muy pequeñita. Y dice, bueno, ¿cómo puede sangrar tanto una herida tan pequeña? Cuando en otra parte del cuerpo, pues nuestra experiencia nos dice que sangra muchísimo menos. Pues muy sencillo. La cabeza contiene uno de los órganos más importantes, el cerebro, por lo tanto, además tiene unos requerimientos importantes. El cerebro consume el 20% de nuestro oxígeno y de todos los nutrientes que tomamos habitualmente, así que necesita un riego sanguíneo importantísimo. Es decir, que en cada centímetro cúbico de cabeza, cara y cuello hay muchísimos más vasos sanguíneos y más gruesos que en cualquier otra parte del cuerpo. Por eso una lesión muy pequeñita pues puede sangrar de forma muy alarmante y profusamente. Lógicamente nosotros utilizamos pues, todos los materiales que tuvimos a nuestra disposición, estas ramas en concreto son de Sisyphus, y utilizamos un cráneo humano con masilla de modelar para intentar reproducir las lesiones. Hicimos muchísimos experimentos con distintos tipos de coronas, hasta que nuestra conclusión final es que no podemos estar seguros de la especie con la que se tejió, o varias especies, pero sí que hay un requerimiento mínimo, y es que las espinas deben tener 2,5 centímetros y ser bastante resistentes. Y además la forma de la corona no era en forma de aro, como lo representan habitualmente los artistas, tanto en el pasado como en el presente, sino que tenía forma de casco, como pueden ver ustedes, y además tuvo que estar asegurada alrededor de la cabeza con un tipo de cordura, alguna cuerda, algún material vegetal que lo apretara para mantenerlo en su posición. De lo contrario, no se habrían producido estas lesiones con tanta profundidad y con tanta severidad. Este sería el aspecto que podría tener la corona. Después pues, hemos ido descubriendo más cosas. Por ejemplo, nos comentaron en una conferencia precisamente que en la Catedral de Notre Dame se conservaba lo que se llama la corona de espinas, pero sorprendentemente, bueno, cuando estuvimos allí hace unos años, porque de tal corona solo se conservaba material que podía ser un junco trenzado, como pueden ver ustedes ahí, y espinas no queda ninguna. No sabemos qué ha pasado con las espinas, pero bueno, probablemente ese material textil es compatible con lo que les comentaba anteriormente, con una cuerda hecha con juncos o con algún otro material vegetal similar, utilizado para asegurar la corona alrededor de la cabeza del condenado. Otra cosa que como forense me llama la atención cuando nosotros investigamos a una persona viva o cadáver que ha sido víctima de una agresión, son lo que nosotros llamamos lesiones de defensa y lucha. Una persona, y la poca posibilidad que tenga de defenderse, lo va a intentar, y si no se puede defender, por lo menos va a intentar protegerse en la medida de lo posible para minimizar la consecuencia de los golpes, de las lesiones que está recibiendo. Bueno, pues sorprendentemente, en el caso del hombre de la síndrome, no hay lesiones de lucha, no intentó defenderse, a pesar de que físicamente lo podría haber hecho. Era una persona fuerte, poderosa, maltrato todo sus conciudadanos, lo que la gran mayoría de ellos, y perfectamente se podría haber defendido, pero no lo hizo en ningún momento. Y no solo no se defendió, sino que tampoco intentó protegerse en ningún momento, intentó minimizar la consecuencia de los golpes. Todos son impactos directos, todos son contundentes, no hay ningún impacto tangencial,
así que no hizo nada para ni siquiera minimizar la consecuencia de los revés. Hay una concordancia absoluta de los hallazgos, no solo en el caso de la antropología, sino en el caso de las lesiones, de la patología. Y le voy a mostrar un pequeño resumen de las concordancias. A su izquierda tienen ustedes una imagen de la síndrome de Turín, de la zona del rostro. A su derecha, en la misma escala, el sudario de Oviedo, en la misma zona anatómica. Y podemos ver las manchas ocasionadas por la corona de espinas, exactamente en la misma posición, incluso a veces con la cirugía. Esta sangre se vertió estando vivo. El contorno de la épsilon que mencionábamos anteriormente, con la gotita que ha desaparecido en la síndrome y que aparece en el sudario de Oviedo. La nariz está contundida, tiene un golpe importante en su centro que además ha luxado el cartílago nasal sin llegar a romper ninguno de los huesos propios nasales. Incluso ha desviado la punta de la nariz hacia la izquierda. El pómulo derecho está muy inflamado, el izquierdo también, pero el derecho aún más. Hay una mancha de sangre de forma trapezoidal, exactamente igual, tanto en síndrome como en sudario, en la zona de la nariz y de la boca, como consecuencia de todos estos fluidos que salieron en su momento, en diferentes ocasiones, la punta de la nariz, que es la izquierda, como les he mencionado anteriormente. Incluso, como les he dicho, pues hay un mentón inflamado y ausencia, ahí lo pueden ver ustedes en el centro, ausencia de grandes mechones de cabello tanto en la barba como en el bigote. Es decir, que aunque los evangelios no nos mencionan nada, es creíble que en algún momento le arrancasen a tirones mechones de pelo de barba y nariz. Además, los puntos craneométricos son perfectamente identificables, están situados en la misma posición y a la misma distancia, tanto en síndrome como en sudario. Aquí lo pueden ver de una forma un poco más evidente, las mismas lesiones que mencionábamos antes, no todas sangrantes, algunas son contusas, con edema importante, la desviación del tabique nasal, las manchas de sangre. Aquí lo pueden ver ustedes, repito, síndrome a su izquierda, sudario a su derecha, y fíjense ustedes en la distancia y en la morfología de las manchas, prácticamente superponibles. Bien, esta es la zona posterior de la cabeza, nuevamente está la síndrome a su izquierda, el sudario a su derecha, y como pueden ver ustedes, las manchas de sangre están en la misma posición, a la misma distancia, e incluso con un parecido morfológico importante. Que no tendría por qué ser así necesariamente, todos hemos tenido la experiencia de hacernos una herida, cubrirla con un Kleenex, cuando se empapa con otro, y bueno, pues las manchas no se parecen habitualmente, pero sí hay varias heridas, la distancia entre ellas sí que es exactamente la misma, por muchos materiales absorbentes que utilicemos. Bueno, pues ahí tenemos el cotejo absoluto en todas las manchas de sangre y de otros fluidos clínicos. Aquí tienen ustedes una superposición de síndrome y sudario paulatina para que vean cómo las manchas encajan perfectamente. Blanco y negro para que sea más fácil de identificar. Bien, como podemos ver, aún ambos lienzos tienen mucho más que contarnos, son necesarias muchas investigaciones, nuevos estudios, pero siempre vivos y no invasivos sobre otras reliquias que puedan invalidar las investigaciones de posteriores investigadores en el futuro. Así que, pues, no vamos a terminar el trabajo de investigación y los que nos sigan a continuación tampoco. Hay trabajo para muchas personas, ahí de ustedes la bibliografía. Para que se hagan una idea, el trabajo de investigación que estoy realizando con una pequeñísima mancha, una de ellas, por ejemplo, tiene el tamaño aproximado de la cabeza de un alfiler. Bueno, pues con esa mancha llevo trabajando el orden de 8 años y aún tengo muchísimo por ver. Solamente he podido trabajar a fondo con más o menos el 15% de la superficie de esa mancha, así que solo para mí aún hay suficiente trabajo para toda una vida, y estoy hablando de una cosita que tiene menos de 1 milímetro y que aún hay mucho por aprender y mucho por descubrir. Por mi parte, eso es todo. Muchísimas gracias por su atención, y si tienen ustedes alguna pregunta,
y hay tiempo, con mucho gusto estaré dispuesto a responder si conozco la respuesta, y si no, pues intentaré hacerlo en el futuro. Muchas gracias por su paciencia, muchas gracias por su atención. Que es un lujo poderte tener con nosotros, Alfonso. ¿Ahí tenéis alguna pregunta? ¿Y el origen de estos lienzos, los materiales, de dónde proceden? ¿Cuál es el recorrido histórico tanto de la síndone de Turín como del sudario de Oviedo? ¿Qué datos tenemos de por dónde han ido pasando? En cuanto al material, ambos objetos son de lino, tanto en la síndone como en el sudario, aunque se han tejido de forma diferente. La síndone se tejió en sarga de espiga, mientras que el sudario de Oviedo se tejió en tafetán, pero repito, sigue siendo lino en los dos casos. Y en cuanto a la trayectoria histórica, tenemos lagunas en ambos casos, es lógico. Nuestra historia pues ha sido muy dura en algunas ocasiones y no tenemos toda la información, no se han conservado muchos de los documentos que hablaban de estos objetos, pero en síntesis sí puedo decir los lugares conocidos en los que han estado ambos objetos. Los dos tuvieron en su origen en el ámbito de Jerusalén y tienen contaminantes propios del ámbito de Jerusalén, pólenes y carbonato cálcico procedente de esta zona. Después viajaron por diferentes lugares y ya no volvieron a estar juntos hasta donde sabemos en ningún momento. La síndone estuvo en una ciudad turca que en estos momentos se llama Sidi Urfa y que anteriormente se llamaba Edesa en aquella época. De Edesa viajó a la actual Estambul, en aquella época se llamaba Constantinopla. De allí, en la Cuarta Cruzada, llegó a la Europa continental por caminos que no son desconocidos, hay varias hipótesis. Tal vez estuvo en la zona próxima a Atenas, en Grecia, pero apareció un siglo después en el norte de Francia, en una pequeña población, muy cerquita de las Islas Británicas. Allí estuvo muchísimo tiempo, luego estuvo en muchas poblaciones en Francia, recorrió una gran parte de la geografía francesa hasta que finalmente recayó en Chambéry, en una zona de los Alpes franceses, y finalmente, pues prácticamente de forma definitiva, viajó a Turín, donde estuvo prácticamente todo el tiempo, aunque a veces hubo que ponerla a salvo y esconderla en lugares que no están del todo claros, por ejemplo, dentro de la Segunda Guerra Mundial. Eso en el caso de la síndrome de Turín. El caso del viaje del sudario de Oviedo fue muy diferente. Partió de Jerusalén, viajó por el norte de África, probablemente en barco por la costa, hasta que llegó a Cartagena. No por nada, sino porque era el puerto comercial en la península ibérica más importante en aquella época. Estuvo allí un tiempo, calculamos que unos 20 años aproximadamente. De allí fue enviado para ponerlo a salvo precisamente de las guerras que había en estos momentos entre bizantinos y godos. Viajó hasta Sevilla, donde estaba ocupando la sede obispal el San Agustín, San Isidoro, mal llamado de Sevilla, y digo mal llamado porque nació en Cartagena, aunque casi nadie lo sabe. De allí fue enviado a Toledo, donde lo recibió San Ildefonso, y finalmente en la invasión musulmana, para ponerlo a salvo, pues fue trasladado nuevamente desde Toledo hasta Oviedo, que es donde se conserva en estos momentos. Hay un tema que siempre suele ser bastante discutido en estos casos, y es que los científicos no afectos a la sindonología siempre ponen en duda la antigüedad, porque por lo visto hay estudios de carbono 14 que datan las dos, por lo menos la de Oviedo, en el siglo VII, IX, preferentemente en el octavo de nuestra era. ¿Has escuchado, Alfonso, ¿Qué nos podría decir sobre eso? De carbono 14, algunos que... Perfectamente. Sí. Respecto a la síndrome de Turín, carbono 14, y arrojó una antigüedad próxima al siglo XI, siglo XIII. Y en el caso del sudario de Oviedo, nosotros también, como no podía ser de otra manera, repetimos la prueba de carbono 14, que es la que se utiliza habitualmente con material biológico, y los resultados orientaban al siglo VII, tal vez octavo. Esto no ha sido una sorpresa, lo esperábamos, precisamente por la experiencia previa con la síndrome de Turín, lo esperábamos, y de hecho
Si hubiera salido siglo I, nosotros habríamos pensado inmediatamente que os habían equivocado o era mucho más antigua de lo que nosotros pensábamos, porque sabemos por experiencia, no solo nosotros, sino todos los investigadores, todos los arqueólogos, que el carbono 14, como todo, tiene su margen de error, sus falsos positivos, sus falsos negativos, y lamentablemente donde más error tiene el carbono 14 es con material textil, y esto lo saben todos los que alguna vez han lavado una prenda, sobre todo si está hecha con material vegetal, con algodón, con lino, con todo este tipo de fibras, en menor medida con lana, y es que es un material muy absorbente que toda la contaminación, toda la suciedad la absorbe con mucha facilidad, pero no es fácil limpiar. De hecho, la metodología estándar de limpieza de muestras para hacer el carbono 14 no es lo bastante eficaz para retirar toda esta contaminación añadida, mucha de ella biológica, mucha de ella contemporánea. Como hemos visto, hay contaminación de todo tipo, de todas las épocas, de todos los sitios en los que han estado, así que toda esta contaminación pues ha afectado lógicamente a la determinación de carbono 14 y ha falseado el resultado, dando el resultado que tenemos aquí. Bien, de hecho, les voy a poner, como esperaba esta pregunta, porque todo el mundo me la hace, la he traído preparada con imágenes. Nosotros precisamente todas las determinaciones de carbono 14 las hemos hecho en este laboratorio, se llama Beta Analytic, tiene página web en español, esto es una captura de pantalla de su propia página web en español, muy reciente, en el que por favor ellos son conscientes de que el material textil les da muchos errores y lógicamente como es una empresa privada pues no les interesa tener errores porque esto les quita credibilidad y les quita clientes. Así que ya avisan de que por favor el material textil, si no se lo mandan, pues muchísimo mejor que utilicemos otros medios para determinar la antigüedad. Y tampoco quieren hacer nada con material muy antiguo, ni con antigüedades, con manuscritos o con cualquier material de índole religiosa. Estos errores no solo ocurren con el carbono 14, que es el que se utiliza en material textil. Con material inorgánico se utiliza habitualmente el método de potasio-argón. Y damos este ejemplo que es uno de los paradigmas precisamente de los errores de la investigación de la antigüedad de diferentes objetos. En Estados Unidos, el monte de Santa Elena sufrió una erupción volcánica recientemente, a finales del siglo XX, y 10 años después un grupo de investigadores fueron a ver qué había pasado allí, investigar con la lava, con todo el material que había salido del volcán, y a alguien se le ocurrió, a pesar de que se conocía perfectamente la antigüedad de la lava, 10 años en aquel momento, pues utilizaron el método de potasio-argón para ver qué antigüedad tenía, y para su sorpresa, no salió una antigüedad de 10 años, sino una horquilla entre 340.000 y 2.800.000 años. Es decir, que aquí, como pueden ver ustedes, el error ha sido muy superior incluso al del carbono 14 en el caso de la síndone y del sudario. Lamentablemente estos errores no son ajenos a la ciencia, tenemos que vivir con ellos, tenemos que lidiar con ellos los investigadores y practicos pues también, lo lamentamos, pero es así. Alfonso, gracias. Ahora empezando el transfer con la presentación.